Hola familia, ¿cómo están? Buenas tardes o días. Es otra bendición de otro día más el poder estar aquí reunidos. Qué dicha y qué gozo el podernos volver a juntar para escuchar la palabra. Sé que Dios tiene cosas extraordinarias que enseñarnos, mostrarnos, pero sobre todo su gracia, nada más por su gracia de estar vivos, de poder compartir un tiempo, de poder estar frente a una pantalla, de poder estar con la familia, y es una ganancia que no todos lo están teniendo hoy en día. Desafortunadamente hemos recibido noticias de decesos, malas noticias, preocupaciones, algunas angustias que hay, pero el que tú y yo podamos estar aquí, que tú y yo podamos estar atentos al mensaje, creo que es una bendición que no podemos pasar por alto y simplemente estar. Creo que es un buen tiempo. Si ya tomaste un tiempo de orar o ya tomaste un tiempo de alabar a Dios y estar conectado con el Señor desde temprano, qué bueno. Si no, tómate un momento, tómate un tiempo ahí después de la palabra de poder agradecer a Dios la oportunidad que nos da de vida. No se nos puede hacer tan fácil, no se nos puede hacer tan sencillo, no se nos puede hacer tan común el que Dios nos preste vida. Así es que yo te animo a que le demos gracias a Dios todo el tiempo por sus misericordias. Amén. Ok, quiero entrar en tema. Este tema tiene que ver con el país que Dios nos ha prometido y el país en donde Él pone las reglas y el país en donde Él establece los principios. Y Él le dijo a su pueblo: mira, en mi país las cosas son diferentes, en mi país las cosas suceden de una manera diferente al que tú piensas, al que tú estás acostumbrado. Por eso es que yo quiero llevarte a ese punto. Y Dios nos habla en el capítulo 15 de Deuteronomio capítulo 15, quiero que vayas conmigo. Y me interesan algunos versículos de aquí que los quiero exponer, porque habla de una actitud del corazón, una actitud como hijos de Dios, una actitud como miembros de este país, en el país en el cual Dios nos va a introducir. Y en su país yo vengo diciendo, así como nos dio el derecho de ser hijos de Dios, también nos da la oportunidad de caminar conforme a lo que Él piensa, Él cree y Él establece. Y sabemos que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios establece es perfecto, y por eso nos conviene, aunque en el momento no lo veamos así, aunque al principio no sea de nuestro agrado, porque esta carne le gusta al otro país, esta carne le gusta a Egipto, a esta carne le gustan las maneras en que llevamos las cosas, pero a Dios no. Y Dios quiere matar esta carne, Dios quiere desaparecer esta parte perversa, corrupta que hay en nosotros, y nos está dando consejos en los cuales podemos caminar. Amén. Así es que ve ahí conmigo a Deuteronomio capítulo 15, versículo 1, dice así: cada 7 años harás remisión. Grábate esta palabra, remisión. Y esta es la manera de la remisión. O sea, no nada más vas a redimir, vas a o no nada más vas a perdonar, vas a hacerlo de esta manera. Dice: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandaréis el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra, su país, que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Dice el versículo 9, bríncate conmigo al 9, dice: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado.
Vamos a orar. Señor, venimos una vez más delante de ti pidiéndote tu instrucción y tu dirección. Creemos que esta parte, esta palabra, Dios, tú la vas a hablar a nuestros corazones, pero no nada más vamos a oírla, vamos a practicarla, vamos a llevarla a nuestro interior porque la necesitamos. Necesitamos perdonar, necesitamos, Señor, actuar con remisión a favor de nuestros hermanos. Dios, este es un tiempo en el cual creemos, Señor, que tú vas a estar saneando, tú vas a estar limpiando áreas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras actitudes, y es la manera que queremos vivir. Anhelamos pertenecer, anhelamos vivir en tu caminar, oh Dios, y de esa misma manera queremos y seguiremos viviendo, Padre. Agrádate de esta palabra, Dios, agrádate de la intención que hay en ella, Padre, y de la obediencia que hay para poderla poner en práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Ok, la palabra remisión quiere decir condonación por la culpa o pecado de una persona. Remisión es condonación por la culpa o pecado de una persona. Es la liberación de todas sus deudas. Y yo quiero que entremos al tema de una manera consciente de que Dios nos está diciendo: mira, en mi país es diferente. En tu país, en lo que tú estabas haciendo, tú tenías derechos incluso a no perdonar nunca una deuda y tenerlos aquí atados a ti. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que se conducían en otro país. En mi país es diferente. En mi país llega el tiempo, di conmigo, el tiempo de perdonar. Si te das cuenta, Dios pone un tiempo, dice: cada 7 años harás revisión. Quiere decir que había un momento en donde, quieras o no, sí o sí tenías que perdonar, tenías que soltar, teníamos que romper ataduras, teníamos que cortar lazos que nos ataran en cuanto a deuda, porque llegaba y se acercaba el día o el año de la remisión. Y Dios estaba dando una instrucción que después se convirtió ya en un estilo de vida, ya en una manera de hacer las cosas dentro de la voluntad perfecta de Dios, dentro de la manera en la cual Dios quiere que nosotros vivamos, nos conduzcamos en nuestro caminar. Y cuando Dios dice: va a llegar el momento en el que tú tendrás que perdonar las deudas y el pecado, sí es cierto que está hablando de deudas económicas o de préstamos, pero yo te quiero hablar de algo que va más allá. Y eso se trata de un perdón, porque también es perdonar. Remisión o remitir pecados también es perdonar. Y dice el versículo 1: cada 7 años harás remisión, y de esta manera harás. Versículo 2: perdonarás a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandarás más a su prójimo, a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Llega un punto en el que tienes que soltar. Mira, yo creo que muchos de nosotros a veces nos hemos molestado, nos hemos enojado, y ha llegado un punto en el cual nuestro enojo sube a un nivel mayor, en el cual ya no queremos perdonar, porque tal vez se abusó de más, ya ha sido muy constante, ya es una manera seguida de que dices: ya decimos vulgarmente los vulgares, ya me agarró de su puerquito, ya me tomó la medida, ya está abusando, ya no puedo, y entonces ya no lo perdono. Y esa es una postura, y esa es una razón incluso, y te puedo decir que es una razón muy fuerte. Pero en las leyes de Dios, en la constitución del Señor en su país, dice: está bien, entiendo que por una otra razón se trabaron en un negocio, en una postura en la cual él te debe y tú no puedes perdonarle esa deuda. Pero en mi país va a llegar el tiempo, va a llegar el momento en el que tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque lo digo yo, dice: esto será pregonado, se ha pregonado la remisión de Jehová. Llega el tiempo en el que tienes que perdonar, y lo vas a hacer cuidando tu corazón. Dice el versículo 9: guarda de tener en tu corazón pensamiento perverso.
Una de las maneras que nosotros necesitamos perdonar es guardando nuestro corazón, hacer lo correcto delante de Dios. Pero fíjate el 10, sin falta le darás y no serás mezquino de corazón. Y dice, y no serás, perdón, de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Hey, pon atención aquí. Sin falta le darás. ¿Qué le darás? El perdón, la remisión, le soltarás. Dice, ¿por qué? Y no serás mezquino, de mezquino corazón. Quiere decir que tu corazón no se guardará nada. Hey, no se guardará nada. Si nosotros vamos a perdonar, si nosotros vamos a establecer un punto de perdón, porque así lo quiso Dios, porque así lo instituyó, no nos está preguntando si queremos o no. Dice, hey, yo estoy estableciendo que va a llegar el tiempo en el que tú tienes que perdonar. Y lo vas a hacer con tu corazón sano. Y lo vas a hacer sin guardarte nada, lo vas a soltar. ¿Por qué? Porque de ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que Dios te guarde? ¿Quieres que Dios esté sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu salud? Aprende a perdonar. Aprendamos a perdonar. Es tan fácil hacer lo contrario, es tan fácil caer en el otro punto, en el cual uno puede establecer y decir, no, yo era muy bueno, yo siempre pedía perdón, a mí siempre se me hacía muy fácil, pero como ya abusaron de mí, entonces yo ya aprendí lo contrario. ¿A qué? A ya no perdonar. Y te estableces en un punto en donde hay argumentos que dices, yo no puedo perdonarlo, y yo no lo voy a perdonar por esto y por esto. Y yo, las veces que yo lo perdoné, abusaron de mí. Las veces que yo lo solté, me dijeron esto, y entonces ahora yo soy como ellos. Hey, pon ojo aquí. Ahora yo soy como ellos. Mi pregunta es, ¿cuándo Dios nos mandó a ser como ellos? Todo el tiempo el plan dice, sean como yo. Sean como yo que perdono. Ponte a pensar tantito, pongámonos a pensar tantito. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios y de cuántas nos ha perdonado? ¿Alguna vez Dios ha dicho, no, esta vez ya no te perdono y ahora voy a ser como tú, para que sientas? No va con el corazón de Dios, no va con la actitud que Dios tiene, no va con el sentir, el ser que es Dios. Y yo te decía hace 8 días, nosotros somos hijos de Dios. Y Dios ha hablado en diferentes maneras. Tú eres único, eres escogido, tú eres santo, tú eres hijo mío, por lo tanto te tienes que parecer a mí. Dios nunca dijo, conviértete como ellos. Él dijo, no, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. A veces pensamos que nosotros tenemos el derecho incluso de decir, yo me puedo enojar y puedo mantener esta postura porque todo mundo lo está haciendo. El hecho de que todo mundo lo está haciendo no quiere decir que sea aprobado por Dios. Y perdóname que te diga que al igual que el que te ofende como tú, si no lo perdonamos, los dos vamos a parar un día en el infierno. ¿Por qué? Porque el otro vive en un orgullo y en una soberbia, pero tú en una amargura y en un rencor. Y a la línea y a la medida que Dios marca es exactamente lo mismo. Alguien puede estar ahí porque abusó, porque fue un gandalla, porque quiso hacer las cosas a su manera y se montó en su macho y es un soberbio, es un orgulloso, y es un altivo y todo. Dices, y por eso yo no lo perdono y por eso lo suelto. Y dice Dios, pero es que la parte que también te ató a ti juntamente con él fue esta, que no lo quisiste soltar. Ve conmigo al libro de Abdías. Abdías es un libro profético que Dios inspira. De hecho es un libro profético que nada más tiene un capítulo, pero Dios está hablando contra Edom. Este libro Dios lo escribe para hablar contra Edom. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque Edom es el resultado de la genealogía de Esaú. ¿Sabes quién es Esaú? Esaú es el hermano de Jacob, hijos de Isaac, nietos de Abraham. Ok, te voy a decir algo. Jacob fue un tranza,
Su nombre era usurpador, su nombre era tranza, su nombre era el que toma lo que no es suyo. Y eso era Jacob. Y Jacob le jugó una treta muy mala al sacar la primogenitura en un momento en el que Esaú venía cansado y lo que tú quieras, y lo hemos estudiado muchas veces, lo hemos escuchado muchas veces, pero le sacó la primogenitura. Y después la bendición patriarcal, la bendición del padre, se la sacó a base de trampas, con la ayuda de su mamá, pero vamos, era una palabra que Dios le había dado a Rebeca y eso era parte del plan perfecto de Dios. Pero hablando en el terreno plano del prójimo, del hermano, Jacob le jugó bien chueco a Esaú. Y Esaú terminó enfurecido tanto que dijo: te voy a matar. Y si tú lees Génesis, los últimos capítulos, te vas a dar cuenta cómo se trabaron en un pleito. Hubo una serie, una manera en la cual Esaú quería matar a Jacob. Y Jacob estaba temeroso. Jacob estaba temblando porque él sabía que su hermano era fiero, era hombre cazador. Y Esaú creció con ese odio, y no nada más él creció. Escúchame, porque esto es importante que lo entendamos. Ya no nada más fue el pleito de Esaú y Jacob, los hermanos, ya trascendió a generaciones. Y todos los edomitas, que eran de la línea generacional de Esaú, tuvieron pleito con los hebreos o los israelitas, que eran de la línea generacional de Jacob. Porque si algo debes de entender y debo de entender, es que la falta de perdón se hereda. La ira, la contienda, los pleitos, el odio, la amargura se heredan. Y hay hijos, y hay nietos, y hay bisnietos que van a cargar con el mismo odio, y aún sin siquiera saberlo por qué. Cuando no supimos resolver los conflictos nosotros como padres, nosotros como adultos. Y hay hijos que están trabados en un pleito y en una ira contra sus propios hermanos, o contra sus tíos, o contra sus abuelos, o contra sus padres. Y piensan que tienen la razón y que Dios los va a aprobar y les va a decir: está bien, sí, porque fue muy, muy fuerte. Y dice Dios: no, en mi país es diferente. En mi país es diferente. Yo no apruebo tu condición. Yo no apruebo la condición tuya en cuanto a tu orgullo y tu soberbia al no perdonar. Ya estás ahí en Abdías capítulo 1. Dice la palabra del Señor así: visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Una actitud que tienen los que viven sin falta de perdón, sin soltar la remisión, sin soltar el perdón, es que se empiezan a hacer murallas, se empiezan a hacer fortalezas de orgullo y de soberbia. Sus razonamientos comienzan a ser más fuertes que la voz de Dios a su corazón. Escúchame, su razonamiento, su postura, sus argumentos, todos los tienen, y esos argumentos se comienzan a convertir como en pequeños bloques de cemento, en donde empiezan a levantar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 100, 200, y de repente ya tienen una muralla en donde ellos viven fortalecidos, diciendo: de aquí nadie me va a mover. Edom era una ciudad fundamentada sobre lo que hoy se llama como Petra, se conoce como Petra, una ciudad en donde era impenetrable prácticamente, porque estaba entre las montañas y entre las hendiduras, entre cuevas. Forjaron una ciudad ahí. Y dice Dios: ahí tú, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Dice: tú que moras en las hendiduras de las peñas y en tu altísima morada, y dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Alguien que es soberbio y orgullo piensa que él no puede pedir perdón, piensa que él no puede doblar su mano, porque tiene muchos argumentos, muchas posturas. Pero Dios tiene la manera de derribar a alguien así. Por eso le manda este mensaje. Dice: mira,
si te remontaras como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. De ahí te derribaré. Dios nos da tiempos. Dice, en mi país va a haber un tiempo en el que tú tienes que perdonar. En mi país va a haber un tiempo en el que tú tienes que soltar el perdón, la remisión, las deudas. Lo vas a hacer con un corazón sano y lo vas a hacer de todo corazón, sin guardarte nada, sin mezquindad en tu corazón. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que te prospere, para que te engrandezca. Es hasta una bendición el poder soltar el perdón. Es hasta una bendición el poder ser libres de toda atadura, de toda condenación. Dios no está diciendo, vamos a negociar esto porque sí te han dañado, sí han abusado de ti, sí ya son muchas. Dice Dios, no me importa cuánto tiempo haya sido, no importa lo que sea, va a llegar el tiempo de la remisión y quiero que ahí sueltes todo. Porque si no, entonces yo voy a entrar y te voy a derribar. Edom estaba formado en esta línea en donde él pensaba que estaba muy bien. Pero fíjate, dice más adelante, versículo 7, dice: todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar, los que están en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti y no hay en ello entendimiento. Quiere decir que con todos los que tú forjaste alianza de decir, ¿verdad que tengo razón? ¿Verdad que me paro? Mira, hay algo muy peligroso en esto, porque alguien que está lastimado, alguien que está herido, hiere a otros. Y de repente nos empezamos a formar alianzas que no debieran ser. Alianzas que soltamos sin querer o tal vez queriendo hacerlo, de decirle incluso a alguien más, oye, es que pasó esto y verdad que sí, verdad que tengo razón, y entonces se comienzan a formar alianzas. Cuidado y esas alianzas las estemos trabando dentro de casa. Cuidado y esas alianzas sean llevadas a un nivel mayor y que ya sean contaminados los oídos, los corazones de unos hijos. Cuidado y tu odio y tu resentimiento, mi odio y mi resentimiento vaya y contamina el corazón de quien no tiene por qué escuchar ese pleito o de escuchar esa ofensa o de escuchar esas cosas. Porque a la larga, escúchame, a la larga, dice, esos que eran tus aliados se volvieron contra ti. Lo peligroso de amargar el corazón de alguien más es que la amargura lo va a carcomer y el día de mañana ni siquiera te va a respetar a ti como una figura de decir, ay, pues es que estoy de acuerdo con él. No, también estoy amargado contigo, porque la amargura es una raíz que produce muerte. Es como un cáncer que comienza a carcomer todo, una metástasis, empieza a expandirse y comenzó en algún punto así pequeño, pero empezó a expandirse. Y si comenzó, por ejemplo, de repente, es que estaba una bolita aquí en el estómago, pero ya infectó toda el área pulmonar, ya los huesos, y dices, ¿cómo llegó a tanto? Porque no se extirpó a tiempo. Y Dios nos está hablando y nos está pidiendo que nosotros tomemos en cuenta que va a haber un tiempo, y cuando llegue el tiempo es soltarlo. Y te voy a decir algo, creo que Dios nos está diciendo, hoy es el tiempo. Es el tiempo de poner en balanza, poner en evaluación, poner en la mesa todo lo que está mal y podernos sentar y poder pedir perdón y poder establecer pactos de paz, pero sin mezquindad. Qué terrible es cuando tú sueltas un perdón y que ese perdón, entre comillas, va a nada más a una cierta etapa, una cierta época, pero todo lo demás ya no. Algo que no puede existir cuando tú ya perdonaste, cuando tú ya soltaste un perdón genuino, no puede existir en el siguiente pleito, en el siguiente momento de ajustar cuentas, el siempre lo haces o nunca cambias. ¿Sabes por qué? Porque entonces quiere decir que el perdón se soltó con mezquindad de corazón. Quiere decir que lo que acabas de hacer, lo que estás cometiendo,
no fue perdonado por completo, nada más esta parte, y creo que siempre lo vas a hacer, así hayan pasado 5, 10, 20, 30 años. La cuestión es que Dios nos ha perdonado muchísimo más que eso y sigue confiando en nosotros, sigue depositando y sigue creyendo que ya no lo vamos a cometer, que ya no vamos a fallar, que ya no vamos a faltar. Fíjate las quejas que Dios le dice a Edom: el día que estando tú delante llevaban extraños cautivo su ejército y extraños entraban en sus puertas. Está hablando, vamos desde el 10: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Te vuelves también verdugo de tus propios hermanos. Nos volvemos verdugos de nuestros propios hermanos. Nos volvemos verdugos de nuestra propia familia. Siendo que nosotros somos los que deberíamos de sacar cara, nos volvemos verdugos. Fíjate, dice: pues no debiste haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. ¿Cuántas veces no nos alegra la desgracia de nuestros hermanos? ¿Cuántas veces no nos alegramos? Tal vez no lo expresamos o no lo decimos, qué bueno, que se lo merece, y a lo mejor y sí. Pero Dios, el que conoce nuestro corazón y mira nuestro interior, sabe perfectamente dónde está nuestra vida, nuestra postura, y dice: te estás alegrando. Te estás alegrando. Cuando papá regaña a uno de tus hermanos y hay un rencor, hay un odio en tu corazón, de repente dices: qué bueno, y hasta lo disfrutas y hasta te vuelves copartícipe. Y es que esto y esto, y también fue esto. Los papás: ¿y tú qué te metes? Es que yo nada más decía, por si como que le faltó furia a la patrona, ¿no? Pero sabes, eso revela y refleja lo que hay en nuestro corazón. Eso revela lo que podemos estar cargando, y dice Dios: no debiste. No debiste alegrarte en el día de su infortunio. No debiste alegrarte en el momento en el cual ellos estaban siendo cautivos. No debiste. Pero es que yo tengo razón, él me falló, él hizo esto. Esaú pudo haber dicho: es que yo pasó esto otro y así, y por eso mi carácter. Dice Dios: no debiste. No debiste. En mi país no se permite eso, dice Dios. Luego dice el versículo 13: no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. No nada más te alegraste, dice el Señor, no nada más te regocijaste cuando les estaba yendo mal, sino que tú mismo echaste mano de sus bienes, tú mismo los saqueaste, tú mismo fuiste partícipe de su calamidad y robaste, quitaste cosas. Qué terrible es cuando en la familia, lejos de ayudarnos, lejos de fortalecernos, lejos de estar ahí echándonos mano, el hombro, todo, de repente es no. Cierras tu corazón y dices no, y lo quitas y lo mueves y dices: no esto no lo voy a hacer, o esto no te lo voy a dar, o esto no lo voy a permitir. Qué terrible. Porque dice Dios: no debiste. No debiste. No lo apruebo, no lo aplaudo, no lo tolero, no en mi país. En mi país llega un tiempo en el cual tienes que soltar perdón. Pero es que mira, ellos también, es que la otra vez ellos, es que mira, me quitaron, me hicieron. Dice: sí, ellos, qué bien, pero tienen su paga, pero tú no debiste. No debiste. Todos los argumentos que levantemos contra Dios para fundamentar nuestro enojo, nuestra ira, nuestra condición, nuestro caminar, nuestra actitud, delante de Dios no tienen validez.
Yo soy así, Dios, porque mucho tiempo le toleré, mucho tiempo le acepté, mucho tiempo yo, dice Dios. No creo que sea más que el que yo he soportado tu vida. No creo que sea más el que yo haya perdonado tu vida. Dios siempre nos va a decir eso. Por eso es que hay un ejemplo, voy a llegar a ese ejemplo, dice, pero quiero leer el 14, dice: tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. No nada más se alegró, no nada más los saqueó, sino que terminó matándolos, porque eso es lo que sucede, va en un aumento. Escúchame, va en un aumento. El odio, el rencor, la soberbia, la amargura siempre va a ir creciendo. Comienza por una raíz, pero va en crecimiento. Hoy nos alegramos de la calamidad de otros. Hoy tal vez nos da gozo y pues qué bueno que le pase. Y yo creo que le fue corto porque debería ir peor. Dice Dios: no debiste. Y como Él me hizo, entonces yo lo voy a hacer y le voy a quitar, y le voy a saquear. Dice Dios: no debiste. Pero llega un punto en el que es tanto nuestro odio, es tanto nuestro rencor, que ya hasta los queremos matar. ¿Por qué crees que se cuenta la historia, o Dios nos muestra aquí la vida de Caín y de Abel? Y que la sangre de Abel clamaba desde el suelo, desde la tierra, clamaba. Porque cuando hay un homicidio entre hermanos, cuando hay una ofensa entre hermanos, su sangre clama venganza. Y Dios nos está llevando a poder perdonar. Yo sé que conoces esta historia, pero ese es el punto en el cual Dios nos da una claridad. Mateo capítulo 18 nos enseña y nos dice la manera en la cual nosotros somos delante de Él y cómo quiere que seamos delante de nuestros prójimos. Una de las mayores quejas que Dios nos va a marcar es la misma que le marcó a la iglesia de Éfeso. ¿Te acuerdas que hemos estado estudiando las iglesias de Apocalipsis? Bueno, una queja de Éfeso dice: es que ustedes ya no me aman a mí como al principio, ni se aman entre ustedes. Esa era la queja. Sí, alaban muy padre, son una iglesia apostólica muy hermosa, con buenos fundamentos, descubren a los falsos, todo eso, pero ya no me aman a mí como al principio, porque ya no se aman entre ustedes. Si nosotros queremos agradar a Dios, si nosotros queremos entrar confiadamente al trono de su gracia, si nosotros queremos exaltar y que nuestra adoración suba como olor fragante, tenemos que aprender a amarnos entre nosotros mismos, nuestros prójimos, nuestros hermanos. Tenemos que aprender a amarnos. Nada de lo que argumentemos delante de Dios puede tener peso y poder para decir: ok, Dios, te apruebo esa condición porque sí, han abusado mucho de ti. No. Aunque quisiéramos, aunque dijéramos: Dios está conmigo, y a veces hasta nosotros mismos decimos: y por eso Dios me respalda, sí, porque por eso Dios hace esto conmigo, porque está de acuerdo en que yo no pueda hablarle, en que yo guarde silencio, en el que yo ya no les dirija la palabra. Dice Dios: no debiste. No es así en mi país. Fíjate cómo es en su reino. Dice el versículo 21, Mateo 18, 21. Bueno, te lo voy a leer desde el 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti o te ofende, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. Busca la reconciliación. Dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Vamos, provoca más, vea más. Si no te oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ve de dónde viene el contexto de atar y desatar. No nada más es pararme yo y ahora yo ato, yo decreto, yo proclamo, yo digo. No, dice Dios, no. Viene de un acuerdo, viene de un trasfondo de perseguir, estar bien con el hermano. Te falló, háblalo a solas. No quiere cambiar, háblalo en frente de 2 o 3 testigos. No quiere cambiar, háblalo frente a la iglesia. Pero dice: provoca, vea más. Luego dice el versículo 19: otra vez os digo, vuelvo a recalcarles,
que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de una cosa que pidieren, se les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este versículo, como lo sacamos de contexto bien fácil y decimos, aquí está el Señor, porque dice su palabra que donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Él, gloria a Dios, aleluya, hermanos, aquí estamos, gloria a Dios, santo. Así es que vamos a alabarle al Señor porque Él está aquí. Dice, hey, estoy ahí, pero si hay acuerdo. Estoy ahí, pero si se ponen de acuerdo. Acuerdo tiene que ver con la palabra en griego es symphonium, de donde viene la sinfonía, hacer un mismo sonido todos, en un mismo acuerdo, en un mismo sentir. Y ahí voy a estar yo, dice el Señor. Pueden estar todos en la casa, pero no estar de acuerdo. Pueden estar todos reunidos, pero no estar de acuerdo, dice Dios, y ahí no estoy yo. Por eso es que digo que sacamos este versículo bien fácil de contexto. Tenemos que aprender a perdonarnos, hermanos. Tenemos que aprender que llega un tiempo de remisión y de perdón. Y entonces viene el 21, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Porque él sabía la ley de la remisión. El 7º año perdonarás. Y Pedro se acerca así como, Señor, nada más para remarcar un poquito esta parte, ¿verdad que nada más son 7 veces? ¿Verdad que llega un año en el que al 7º año tenemos que perdonar? Y dice el Señor, no te digo hasta 7, ya la cambié, ya quité esa ley, ya la abrogué, ya no sirve esa ley, sino que aún hasta 70 veces 7. Quiere decir, tienes que hacerlo hasta que pierdas la cantidad de veces que lo has hecho. Nadie puede contar 70 veces 7. Digo, yo sé que son 490 veces, pero cuando tú estás perdonando con un corazón sincero, se te va. No estás, ya llevas 437 veces que te he perdonado. O sea, ya te quedan muy poco, No. Cuando alguien lo hace de corazón, dice, ya perdí la cuenta, creo que a las 20, a las 50, ya la perdí. Porque lo estás haciendo de un corazón correcto. Dice, por lo cual el reino, mi país de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fueron presentado uno de los que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer, hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, su prójimo, su hermano, que le debía 100 denarios. O sea, 10,000 talentos contra 100 denarios es una cantidad impresionante de diferencia. 10,000 talentos, estamos hablando que en cantidad, más o menos para que te des una idea, serían en estos tiempos alrededor de 650,000 millones de dólares. 650,000 billones. Nadie los tiene. Podrías comprar con esa deuda, podrías comprar como 20 países. Eso es lo que le debían al rey. Eso es lo que le debíamos tú y yo. Y nos perdonó, nos soltó. Él podía haberse cobrado con tu esposa, con tus hijos, con todas tus generaciones, con todos tus bienes para que le pagaras y no le acabaríamos de pagar. Pero el rey decidió perdonarnos la deuda y dijo, ya no la voy a cobrar. Y sale este hombre, imagínate a alguien así agradecido, sale, se encuentra con un prójimo y este cuate le debía por ahí de 10,000 pesos. Esa es la cantidad de diferencia. Y dice que cuando lo vio, que le debía 100 denarios, lo agarró, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No le estaba diciendo que no se le iba a pagar, le estaba diciendo que le diera tiempo para pagárselo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. ¿Sabes? Este concepto de echarlo en la cárcel quiere decir que lo metes en prisión. Cuando tú y yo no perdonamos, cuando tú y yo no lo hacemos de corazón, sino con mezquindad de corazón, los mantenemos en una prisión. Los mantenemos en una prisión.
lamentablemente dentro del país de Dios o de las leyes de Dios, los dos estamos dentro de una misma prisión. Ni yo por no perdonar y él por deberme. Aquí no hay diferencia. Y dice la palabra de Dios: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Llega un tiempo en el que Dios dice: es tiempo de remisión. Es un tiempo de remisión. Dice Deuteronomio 15, ¿te acuerdas? Porque pregonado es el día de remisión de Jehová, dijo. Dios llega a un tiempo en que pregona, habla y dice: es el tiempo de perdonar. Y ahí nadie podía decir: bueno, Señor, es que me acaban de ofender o acabo de prestar. Y no, dice Dios: se acabó. Perdona, suelta. ¿Para qué? Para que seas bendecido, para que te vaya bien, para que yo esté a tu favor. Dios nos perdona una deuda enorme, impresionantemente grande que podía tener en deuda a nuestras generaciones, pero nosotros no somos capaces de perdonar a nuestros prójimos, a nuestros hermanos. Por eso yo te decía que la falta de perdón es una maldición que se persigue en todas las generaciones. Si nosotros no somos conscientes y rompemos, nuestros hijos van a tener pleitos entre ellos mismos. Sus hijos van a tener pleitos entre ellos, o sea, nuestros nietos. Podemos pensar que esto nada más se trata de un familiar, de un hermano. No, esto se trata es más espiritual de lo que tú y yo pensamos. Es un pecado que va a perseguir generaciones si no lo cortamos, si no aprendemos a perdonar. Y yo creo que Dios nos está hablando y nos está diciendo: el tiempo de remisión es hoy. El tiempo de remisión es hoy. No puedes quedarte con nada. Suelta todo lo que tienes que soltar. Dice Mateo capítulo 6 en el modelo de oración. Mateo 6. Cuando nosotros entendemos la oración, el Padre Nuestro, que muchas veces lo recitábamos sin tenerle sentido, la última parte dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dios nos ha perdonado, pero de la misma manera que nos ha perdonado, quiere que perdonemos. La gracia es amar a aquellos, es perdonar a aquellos que no merecen ser amados, que no merecen ser perdonados. Dios nunca nos va a preguntar: ¿cómo ves? ¿Se merece o no se merece que le perdones? Porque sabe que en nuestro corazón y en nuestra condición lastimada, nuestra condición herida, va a decir: no, que me pague. Agárrate a uno de tus hijos. Agárrate a uno de tus hijos y pregúntale cómo está su relación con tus hermanos. Y si se sincera, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que no les quieren perdonar. Pero si ellos no perdonan, el día de mañana esa amargura, ese odio, ese rencor los va a hacer pedazos. Yo lo veo en mi casa. Y no porque mis hijos sean malos y perversos, pero hay un ambiente ahí de repente de que se ofenden, de que no se toleran, de que esto y el otro, y los llevas a regañar y quieres esto. Pero yo veo la condición, porque yo la conozco, yo soy así. Yo la conozco, yo sé cómo se trata eso. Yo la conozco, yo sé cuáles son sus síntomas. Y digo: hay una falta de perdón. En mi familia, escúchame, en mi familia hay una línea de orgullo y de soberbia,
de una falta de perdón, que si nosotros no somos sabios, nos persigue y nos persigue y nos persigue y nos persigue, y no sabemos perdonar, no sabemos romper, y tal vez y vamos así como que ya camino bien, pero no es cierto. Necesitamos aprender a perdonar. Y yo creo, y yo quiero más bien, que Dios me perdone así como yo perdono. Y yo necesito arreglar muchas veces esta parte en mi corazón, porque yo soy muy fácil de levantar argumentos de volada. Fum, 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 fum. Hay una ofensa, frum, yo ya tengo 20,000 argumentos por el cual yo me siento ofendido, y yo no pido perdón. Y dice Dios: de ahí te voy a derribar. Tú haces hendiduras en la peña, tú haces cuevas, tú cavas y piensas que ahí te vas a sentir seguro. Te voy a derribar. Y he encontrado muchas veces cómo Dios me ha derribado y no se siente nada bonito. Pero es mi oración: Señor, ayúdame. ¿Cómo pedir perdón? ¿Cómo perdonar? ¿Cómo soltar? ¿Por qué? Porque no quiero heredar esa maldición a mis hijos. Por eso te digo, yo los observo y los veo y digo: wow, esta parte la tienen fuerte. Este en especial o este en especial tienen esta parte, y yo necesito hablar con ellos esta área. Porque no podemos permitir que se hereden maldiciones. Aun por muchos argumentos que tengamos, Dios nos va a decir: no debiste hacerlo, no debiste. Voy terminando. Creo que hay áreas en nuestra vida en la que necesitamos pedirle perdón a Dios. Número 1 es perdón por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra del Señor así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El primer perdón que nosotros necesitamos pedirle es a Dios, decir: Señor, perdóname mis pecados, mis faltas, y después perdonar a otros. Te lo leí en Mateo capítulo 6. Hay varias citas en las cuales nosotros podemos establecer. Apúntalas: Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15, Mateo 16, 19, Marcos 11, 25. Son citas que hablan acerca de perdonar a otros. Ya le pedí perdón a Dios, ya entiendo que esto no es correcto, pero también tengo que perdonar a otros. Tengo que aprender incluso a perdonarme a mí mismo. Tengo que aprender a perdonarme y soltarme a mí mismo, porque muchas veces yo no puedo soltar perdón porque ni siquiera yo mismo me he perdonado. Me he acusado, me he estado ofendiendo yo solo. Siento que ya no puedo más porque yo mismo no he soltado el perdón para mí. Me persigue mi acusación, mi vergüenza. Y Dios ya nos perdonó. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú y yo somos hijos de Dios y caminamos correctamente, entonces ya no hay una condenación. Perdónate. Hay gente que vive fracasada, hay gente que vive amargada, hay gente que viene de un mal matrimonio, de un divorcio, de lastimar a los demás, de lastimar a sus hijos. Entra en una relación, Dios los perdona, pero no pueden dar más porque no se han atrevido a perdonar. Y qué difícil es tratar a una persona que el problema es ella misma, él mismo, que no se puede perdonar, no puede ir a más, no puede abrirse, porque todo el tiempo está una acusación: la voy a regar, la voy a fallar. O la otra parte: me fallaron, la regaron conmigo, me ofendieron, y entonces yo no me abro completamente. Qué difícil, qué imposible podría llamarlo es vivir con alguien así, porque entonces Dios no ha hecho la obra completa en nuestra vida. Dios no ha terminado su obra porque no le hemos permitido. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar, que nosotros aprendamos a soltar de la manera tajante, de la manera correcta y completa que Dios nos perdonó. Porque Dios no nos perdonó a medias, Dios no nos perdonó en pausas o una parte nada más. Dios lo hizo de una vez y para siempre, completamente. Y la palabra de Dios dice aquí: ahora pues ninguna condenación existe para los que están en Cristo Jesús. Si Cristo Jesús está en nosotros, si Cristo Jesús entró a tu vida, entonces ya no hay condenación, pero necesitamos aprender a perdonarnos.
y soltar esa actitud. Y última actitud tal vez que necesitamos pedir perdón es pedirle perdón a Dios por haberle echado la culpa, porque eso pasa también. ¿Cómo tomamos incluso una postura de enojo, nos sentimos ofendidos por Dios? Porque no estuvo ahí, porque no nos ayudó, porque vio todo lo que pasó y no nos quiso ayudar en nuestra manera. Dice el Proverbios 19:3: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es la insensatez, es la falta de sabiduría, es nuestra necedad la que tuerce el camino. Pero como los soberbios, los orgullosos, no nos gusta aceptar esos errores, entonces le echamos la culpa a Dios. Decimos: no, es que tú tuviste la culpa porque tú permitiste ese hombre, tú permitiste a esa mujer, tú permitiste que pasara esto, entonces yo me enojo también contigo. Y de ahí se desata una serie de problemas y pecados. Yo quiero que podamos entender que Dios nos está llevando a pedir perdón, pero también a perdonar y soltar de una vez y para siempre. Y si tú estás ahí en tu casa, estás ahí en tu lugar, y sabes que el Espíritu Santo está hablando a tu vida y que te está llegando el tiempo de remisión, no es porque Dios quiera avergonzarte ni quiera hacerte pedazos y te quiera hacer humillar nada más porque sí. Dice Dios, te vuelvo a repetir lo que nos dice la promesa que existe en esta palabra. Deuteronomio capítulo 15, versículo 10: sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello, ¿por qué? Por soltar el perdón, te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Si tú lo haces, yo te voy a bendecir, dice el Señor. Si tú lo haces, si tú lo sueltas, yo te voy a bendecir, dice el Señor. El perdón funciona cuando se da, no cuando se impone. Yo le he dicho a mis hijos: hey, pídele perdón y dile y esto. Pero es muchas veces impuesto. Lo genuino es cuando ellos dicen: ¿sabes qué? Estoy regando contigo, perdóname. ¿Sabes qué? No estoy en una actitud correcta, mi corazón no es correcto para contigo. Perdóname, te necesito. Qué importante es saber que los hermanos se necesitan. ¿Sabes que yo te necesito? Yo, tu pastor, te necesito. Muchas veces yo he atravesado cosas difíciles y yo necesito hermanos a mi lado. Pero cuando somos orgullosos, pensamos que las podemos solas y no, tranquilo, no pasa nada, no, todo bien, no, tranquilo, ni me pregunte, no, excelente. Hay gente que se está muriendo, hay gente que se está hundiendo, hay gente que vive aplastada por el enemigo, por las deudas, por muchas cosas, pero les preguntas: ¿cómo están? Bien, todo bien, no, sí, yo le aviso cuando pasa algo. Y los ves tomando decisiones tontas y los ves haciendo cosas que no van y dices: híjole, ¿cómo le ayudo? A veces hasta te sientes mal, incómodo de estar de un consejo. Yo decía: gracias, pero no, estoy bien. No necesito, yo estoy bien. A mí no me tienen que decir eso. No se preocupen, no pasa nada. No pasa nada. Perdóname, hay frutos, y si hay frutos debe de haber una raíz. Y Dios nos está diciendo: llega el tiempo de la remisión. Porque si tú no perdonas, entonces yo no te voy a perdonar. Dios lo dijo: si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. Pero tiene que ser de corazón, y yo creo que tú lo puedes hacer de corazón. Y si Dios lo está llevando ahí, quiero que hagas esto conmigo. Número 1, pregúntale al Espíritu Santo. Ahí donde estás ahorita, dile: Espíritu Santo, ¿a quién quieres que yo perdone? Espíritu Santo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y si empieza a venir a tu vida una lista, no te sorprendas. Es Dios sacando toda mezquindad de corazón. No quiere que perdonemos con mezquindad. O sea, quiere decir que lo demos todo por completo. Y empieza a escribir esto y este y este y este y este y este y este. Pregúntale al Espíritu Santo:
Y después entonces dile: Espíritu Santo, muéstrame qué hay en mi corazón. Hay amargura, hay soberbia, hay orgullo, hay temores a ser lastimado, a ser herido. Dile: Espíritu Santo, enséñame. Y deja que el Espíritu Santo empiece a mover tu vida una vez más. Y dile: Espíritu Santo, yo no quiero tener nada. Yo no quiero tener nada. Toma la lista, toma esos nombres y comienza a perdonar. Y sé específico en cada caso. Sé específico y suelta: yo perdono a mis padres por esto, por esto. Yo perdono a mi esposo por esto, por esto, por esto. Yo perdono a mi esposa por esto, por esto. Yo perdono a mis hijos. Yo perdono a un tío. Yo perdono a un jefe, a un vecino. Yo perdono. Y empieza a soltar, porque es aquí donde Dios empieza a traer una renovación. Es aquí donde Dios empieza a traer la remisión de los pecados, del perdón, el que nosotros podamos perdonar. Entonces Dios comienza a efectuar su bendición. Llegó el tiempo, iglesia, llegó el tiempo de la remisión. En su país no podemos entrar con amargura. En su país no podemos entrar con soberbia. Dile: Señor, yo perdono. Y comienza a mencionar por nombre a todos ellos. Yo perdono todo lo que han hecho contra mí. Y después entonces dile también: Señor, yo me perdono si yo mismo me até con mis dichos, yo mismo me até, yo mismo me hablé cosas contra mí. Yo me perdono, Dios, y yo me suelto. Y yo no quiero vivir atado a dichos, a palabras, a juramentos que yo provoqué. Vamos, empieza a hacerlo y vas a ver cómo Dios empieza a obrar y a operar sobre tu vida. Dios, yo me perdono de las cosas que juré que iba a hacer, y esas han provocado que me atara en una soberbia y en un orgullo de no volverlo a hacer, de no volver a caer en el juego, de no volver otra vez a brindar mi corazón. ¿Cuántas veces, escúchame, cuántas veces pudiste haberlo soltado, pero pudo más? Entonces aquello que tanto odiabas, aquello que tanto señalabas, de decir: es que tú eres un soberbio, tú eres una soberbia, tú eres un orgulloso, tú eres una orgullosa, y por eso ese es tu peligro. Pero a la larga te das cuenta que la soberbia y el orgullo están haciendo presa de ti también. Y entonces te ataste con los dichos de decir: ya no lo voy a perdonar, ya no la voy a perdonar, ya no me va a jugar conmigo. Y dice Dios: no funciona así en mi país, porque yo te perdoné por completo, sin esperar nada a cambio. Tú todavía no decidías y yo ya te había perdonado. Perdónate a ti mismo. Perdona a Dios por cualquier cosa que te haga sentir ofendido en contra de Él. Él nunca ha hecho nada malo. Él nunca ha hecho nada malo. Tal vez has vivido al límite porque sientes que Dios también tuvo mucho que ver, pero Él nunca ha hecho nada malo. Al contrario, lo que está haciendo es bueno y es perfecto para ti y para mí. Vamos, empecemos a pedirle perdón en esa parte. Y entonces dile: Señor, yo me arrepiento de toda acción cometida. Si ya cometimos alguna acción, si ya hicimos algo por el resultado a que fuimos ofendidos y lastimados, arrepiéntete, cambia esa postura. Dios lo está haciendo. Yo sé que Dios lo está haciendo. Yo sé que Dios está abriendo corazones, está rompiendo barreras, está derribando lugares altos. Dice: aunque te escondas en las estrellas, donde hagas y fundes tus nidos, de ahí te voy a derribar. Y dile: Dios, sí, derríbame, Dios. Sí, derríbame, porque yo no quiero un día estar ardiendo en el infierno por el orgullo, por la soberbia. Quiero vivir una vida santa, una vida plena en ti, Dios. No quiero vivir atado a un hombre, a un pasado, a una persona, a un hecho que me esté atando, me esté carcomiendo como si fuese un cáncer en mi ser. Dios empieza a obrar, empieza a hablar. Dile: Espíritu Santo, ven. Pon de tu amor, de tu sabiduría para saber cómo perdonar. Suelta a las personas. Mira, cuando tú sueltas a una persona, tú suéltala y dile: yo te suelto, yo te perdono, aun cuando no te mereces ser perdonado. Porque la gracia funciona cuando se da. La gracia del perdón y del amar es aquellos que no merecen ser amados. Tú y yo no merecíamos ser amados. Tú y yo no merecíamos ser perdonados, pero Él quiso perdonarnos. Y Dios quiere que nosotros perdonemos a pesar de que no lo merezcan, a pesar de que no
sean candidatos a ser perdonados porque siguen haciendo lo malo, porque siguen con cosas que provocan amargura, odio, rencor. Pero dice Dios, a pesar de eso, perdónalos. Tú perdónalos, yo tengo un trato con ellos. Es como Dios con Edom. Provocó un trato con Israel, provocó un trato con su pueblo, los puso en un exilio. Esa carta Dios la escribió, esa profecía Dios la estaba enviando en el momento en el que fueron sitiados, fueron saqueados. Mira, Jerusalén fue puesta en fuego, fueron arruinados, sus hijos fueron puestos como eunucos. Al rey le sacaron los ojos, despojaron sus tesoros, les estaba yendo mal. Y era Dios con su pueblo, era Dios con sus hijos, era Dios en un trato personal. Pero volteó a ver a Edom y dijo: tú no debiste, tú no tenías razón, tú no tenías por qué estarte alegrando de lo que yo estaba haciendo con ellos, porque entonces contra ti voy a traer un juicio peor. Deja que Dios tome conciencia, trato y haga la obra con la que tiene que hacerlo. Pero tú por favor no seas copartícipe de ello. Tú dile: Señor, yo los suelto, yo los perdono, yo rompo toda atadura que me tiene ligados a falta de perdón con ellos. Y yo no sé qué pase, yo no sé qué suceda. Y si tú los quieres perdonar, pues perdónalos. Y si tú los quieres levantar y salvar, pues sálvalos. Pero yo no voy a ser partícipe de su desgracia y me voy a jactar y voy a reírme y los voy a matar y los voy a saquear. No, yo no soy Edom. Yo soy un hijo de Dios que entiende ahora que es un tiempo de remisión. Espíritu Santo de Dios, sé que tú nos hablas en un tema que es difícil, un tema que es que nuestra carne se retuerce, que nuestra carne no quiere hacerlo. Pero también sé que este es un tiempo, es un momento en el cual nosotros vamos a experimentar de la salvación y del perdón y del amor que tú traes a nuestra vida. Hoy yo envío tu Espíritu a sus vidas. Ahí donde están ellos sentados, a donde están ellos escuchando, Padre, envía palabra a todos los oyentes, a todos los que están prestos al mensaje. Envía palabra, aún al corazón más endurecido, aún al corazón más difícil. Envía la palabra, Espíritu Santo. No los dejes en la misma condición y llévanos a más. Queremos que nuestro corazón sea sano, queremos que nuestro corazón sea limpio. Espíritu Santo de Dios, amamos ser hijos de Dios. Dios, queremos entrar a tu país. Y si esta es la regla y el requisito, lo vamos a hacer con todo conocimiento, sabiduría, pero una actitud correcta también. Soltamos el perdón, nos perdonamos y te pedimos perdón, Dios, a ti, porque hemos tomado actitudes que no son correctas. Ayúdanos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Yo sé que Dios va a estar trayendo a memoria. Haz una lista, en serio, haz una lista de todas las cosas que necesitamos perdonar. Y si en la semana Dios empieza a traer más, escríbelas y suéltalas, escríbelas y sueltas. Si tienes oportunidad de hablar por teléfono, habla por teléfono. Si tienes la oportunidad de enviar un mensaje en un WhatsApp, una videollamada, hazla. Pero no te quedes con nada, por favor. Sin mezquindad de corazón, suelta. Y vas a ver cómo Dios te va a prosperar, te va a engrandecer, va a llenar tu vida. Esas cosas que ocupaba la amargura, el odio, la soberbia, y van a ser desarraigadas. Dios las va a empezar a llenar de su amor, de su sanidad, de su perdón, de su abrazo, de su bendición. Y eso es más que lo que nosotros podamos estar almacenando negativamente. Te bendigo, iglesia, familia. Yo sé que vamos a tener conflictos continuos, vamos a tener problemas, porque somos seres humanos con diferentes pensamientos, formas de actuar y todo. Pero siempre que haya la oportunidad de restablecer el perdón y de restablecer la amistad, hagámoslo. Nadie, escúchame, nadie se quede con una amargura en su corazón, con un resentimiento, porque la oportunidad está. Y dice Dios: te di tiempo de remisión y lo quiero ya. Amén. Dios les bendiga, que el Señor esté con ustedes, que Dios les esté guardando en su casa, en su familia. Activamos ángeles a su alrededor, la palabra de Dios a su favor. Y próxima semana tendremos cena del Señor. Vamos a ministrarla a todos. Vamos a estar tomando un tiempo con respecto al mensaje. Mamis, un abrazo fuerte, felicitaciones en este día.
que Dios las bendiga, que sean llenas de abrazos, de apapachos, de bendición, tal vez virtuales, algunos presentes, pero no te preocupes, escúchame, y quiero que entiendas esta parte, porque a veces tanto nos taladran la cabeza en el mundo. Es que es un día que no va a ser igual que el otro. No, no es el día. Saliendo las vamos a pachanguear todo el tiempo. No hay necesidad de un día. No te encajes en un solo día. Este es un día que probablemente se dé así porque por la condición, el tiempo, y es una fecha. Pero tu valor no está en un día, mamá. Tu valor está en todo lo que haces y lo que hizo Jesús en la cruz. Así es que disfruta el tiempo. Si hubo un detallito, si hubo algo, bien. Si no, va a haber el momento. Dios va a bendecir y nos va a prosperar para hacerlo en grande, pero nos los va a permitir seguido, tal vez 3 o 4 veces al mes, no lo sé. Dios tiene el plan, pero no te encajes. Sana esa parte de tu corazón y disfruta los tiempos. Amén. Te mandamos un abrazo a nombre de mi esposo y mío. Te mandamos un abrazo. Disfruta los tiempos junto a tu familia y nos vamos a ver pronto. Esto ya se va a acabar. Creemos así en Dios y vienen tiempos poderosos. Que Dios les bendiga y les prospere grandemente. Hasta luego.